cortas y necesarias vacaciones que tuvimos. Como ustedes recibieron en la invitación, hoy nos acompaña el profesor Camilo. En un momento pues ya él encenderá su cámara y lo presentaré. Les cuento que ya con el día de hoy iniciamos un nuevo tema, que es la normativa nacional. En ese tema vamos a estar 2 sesiones, o sea, hoy y dentro de 15 días, y en las 2 nos va a acompañar el profesor Camilo. Con eso ya vamos a tener una mayor comprensión de las normas que nos están rigiendo en este momento. Es decir, yo creo que ya todos estamos de alguna manera familiarizados con el 1330, con el Acuerdo 02, con las resoluciones derivadas de dicho decreto, y ya están saliendo las guías también derivadas del acuerdo. Pero es muy bueno un análisis mucho más profundo, entender de dónde vienen esas normas, por qué se hicieron esos cambios, pero sobre todo qué implicaciones tiene, y llevar eso a un contexto particular que es el del ITM. Entonces, en ese sentido, pues, este módulo no es una lectura no es una lectura de las normas, sino un análisis más profundo, y para eso entonces nos acompaña el profesor Camilo. Camilo Andrés Morales es filósofo, tiene más de 12 años de experiencia en administración académica, como vicerrector de docencia, como coordinador de regionalización y jefe del programa de formación del Departamento de Formación Académica del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Fue asistente a la Vicerrectoría de Docencia también de la universidad, fue asesor del despacho del Viceministerio de Educación Superior, y precisamente cuando estuvo en el viceministerio, en alguna oportunidad nos acompañó en un taller en el ITM de calidades, y por eso muchos de ustedes entonces seguramente lo van a recordar. No es la primera vez que está en el ITM, entonces así que le damos la bienvenida nuevamente a nuestra institución. Sabemos que todos sus aportes son bien significativos. Cuando estuvo en el viceministerio, pues estuvo en los temas relacionados con el aseguramiento de la calidad, y por eso tiene toda la autoridad para presentar el análisis y orientarnos en la discusión que queremos hacer. También allí estuvo trabajando en educación rural y creación de políticas públicas para la gestión y desarrollo profesional de las instituciones de educación superior. Fue subdirector nacional de posgrados de la Universidad Cooperativa de Colombia y director académico y vicerrector de enseñanza de la Universidad de Santander. Igualmente, el profesor Camilo se desempeña como consultor, como asesor, es conferencista en múltiples instituciones. Estoy segura de que muchos de ustedes, cuando lo vean ahorita, lo van a recordar porque hemos estado en varias conferencias con él. Y obviamente, entre los temas de educación superior, pues viene trabajando mucho todos los temas que se relacionan con el aseguramiento de la calidad. Entonces, no, sin más preámbulos, pues lo dejo ya con el profesor Camilo. Cierro mi micrófono, les pido el favor a todos de cerrar los micrófonos para que no tengamos interferencias, y si el profe Camilo está de acuerdo, pues seguiríamos la misma dinámica que hemos tenido en otras sesiones, y es una exposición. Se pueden ir haciendo algunas preguntas por el chat, pero al final dejamos un espacio para intervenciones de los profesores, para hacer interpelaciones, o si Camilo lo prefiere, pues nos dice y lo vamos interrumpiendo. Entonces, adelante, profesor Camilo. Súper. Buenas tardes a todos. Primero confirmo que me escuchan correctamente. ¿Se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bien, muy buenas tardes a todos. Como decía hace un momento la profesora Dora, para mí pues no es la primera vez que estoy con ustedes en el ITM. Entre otras cosas, tengo buenos recuerdos de allí porque han pasado algunos amigos, entre ellos quien me hace la presentación, que además no solamente la aprecio académicamente, sino personalmente. Tuve la oportunidad de suceder a Dora luego de un periodo de intermitencia en la asistencia a la vicerrectoría.
tal suerte que varios de ustedes también, con varios de ustedes he tenido la oportunidad de compartir en otros escenarios y en otros momentos. Así que cuando recibí la invitación, pues lo hice con mucho gusto y espero que esta conversación que vamos a tener pues sea muy, muy útil para ustedes, para mí y entre otras cosas nos permita avanzar en la claridad de ciertas cosas. En ocasiones a uno le llegan las transformaciones o le llegan los cambios y tal vez si uno sabe por qué y para qué, tiene una manera distinta de gestionarlos, de relacionarse con ellos, de buscar mejorarlos. Y eso es un poco de lo que vamos a ocuparnos entonces en este ratico que tenemos. Sobre la pregunta, yo prefiero entonces que podamos hacer una exposición que espero pues, no sea muy extensa y posterior a ello abrir el micrófono para que podamos conversar. Entonces, quiero confirmar con ustedes que estén viendo ya mi presentación. ¿Se ve? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. La presentación no es mía, es de ustedes. Así que tan pronto termine, les envío el link donde la pueden ver. Así que no hay lío pues como con enredarse allí tomando pantallazos. Esto no, es de ustedes. Es preparada para ustedes el día de hoy. Muy bien, vamos entonces, como lo señalaba Dora, a trabajar un poquito de qué es lo que está pasando y por qué está pasando y sobre todo, para qué está pasando. ¿Para qué está pasando desde hace muchos años? No es un asunto nuevo, ni que haya empezado en el 2019, ni que haya empezado en el 2018. Es un tema que viene de vieja data y que responde a varios dolores nuestros. Todos los que estamos aquí hemos gestionado programas académicos o académicamente instituciones, o en cualquier caso somos profesores. Y en la medida en que somos profesores, pues tenemos mucho que ver con la gestión de los programas académicos. Entonces, vamos a entender por qué, vamos a entender, a buscar hablar de para qué y sobre todo un tema muy importante es en qué contexto. Lo primero que quiero referir es que tanto el decreto 1330 como el 1280, como el 1295, las distintas resoluciones se dan en un contexto, no se dan de manera gratuita, no se dan porque sí, no se dan porque alguien tuvo el capricho de cambiarlo, ¿no? Pero a partir del año pasado hemos tenido una oportunidad de acelerar cosas, de repensar cosas, en cualquier caso, de recordar que hace ya varios años estamos en una situación de cierta turbulencia. Efectivamente, me estoy refiriendo al COVID, pero no como detonador de cambios, sino como recordatorio de cosas que tal vez o no hemos hecho o no hemos realizado a la velocidad que deberíamos haberlo hecho. Siempre que hablo de esto, recuerdo mucho el cuento de Anderson sobre el príncipe desnudo, que para quienes no lo conocen, es un cuento en el cual el príncipe quiere hacerse un traje, digamos el mejor traje del reino, y prueba con varias opciones hasta que unos modistos le entregan un vestido invisible que, según ellos, no pueden ver sino las personas inteligentes. Y cuando le plantean esto, pues claro, el príncipe se pone el vestido transparente, ¿no? Y por supuesto no puede decir que no lo ve, so pena de ser juzgado como una persona carente de inteligencia. De tal suerte que sale a la calle hasta que un niño lo señala y le dice: el príncipe va desnudo. Yo creo que en parte con esto que estamos viviendo hace ya varios años, hace un año, perdón, un poco más, con el COVID nos ha pasado lo que le ha sucedido tal vez al príncipe del cuento de Anderson, y es que nos hemos encontrado en nuestras desnudeces. En materia de educación en general y en materia de educación superior en particular, hemos puesto sobre la mesa asuntos que no son nuevos.
cuando hablamos de competencia digital, de brecha de niveles educativos, cuando hablamos de acceso a condiciones a profesores formados pedagógica y didácticamente para la introducción de las tecnologías en el aula, cuando hablamos del aprendizaje diferencial, no son cosas que empezaron en diciembre del 2019, son asuntos de los cuales venimos hablando algún tiempo, pero que tal vez, para recordar la frase de Drucker, que es uno de los conocidos como padre o filósofo de la administración, refería que el mayor peligro de nuestros tiempos o de tiempos de turbulencia no es la turbulencia en la cual estamos, insisto, no desde el año pasado, sino desde hace mucho tiempo, sino enfrentar la turbulencia con la misma lógica. Y esa afirmación viene de la siguiente, tiene el siguiente sentido. Efectivamente, hoy nos convocan unas transformaciones normativas, decreto 1330, acuerdo 02 del 2020 del CESU. Le hemos dado mucho palo. Le hemos dado mucho palo. Ahí. Ok. Diego, por favor, cierras el micrófono. Gracias. Muy bien. Hoy nos convoca, decía en esta jornada de conversación, transformaciones normativas. Pero hay un primer mensaje que quiero dejarles y es, con independencia de los cambios de norma, hay un cambio de concepto, hay un cambio de formas de gestionar los procesos en los cuales estamos inmersos de educación, de aseguramiento de la calidad, de gestión curricular, de planeación educativa, de administración educativa. Esos son los cambios de fondo y son los cambios realmente importantes, a los cuales hay unas normas que intentan, en algunos casos de manera exitosa, en otros no, responder. De tal suerte que, como efectivamente lo señalaba Dora, no vamos a leer la norma y no vamos a buscar con esta conversación decir que todo lo que debemos hacer es aplicar una norma. La realidad no cambia por decreto, la realidad no cambia por una resolución o por un acuerdo. La realidad cambia y luego la convertimos en convención o la convertimos en norma. De la misma manera que sucede con la transformación digital implica la introducción de unas herramientas, pero el cambio real es un cambio cultural. De la misma manera nos sucede con el 1330 y con el Acuerdo 02. Lo que hay en el fondo es lo que a veces perdemos de vista por estar estresados, preocupados por formular resultados de aprendizaje, por formular baterías de indicadores, por llenar cuadros maestros. Pero lo que está en el fondo es lo que a veces perdemos un poquito de vista. Y eso es lo que quiero que conversemos en esta tarde. En ese sentido, decía Santayana, hace ya, vamos a ajustar una década, que el progreso o el cambio implica varias cosas, pero implica, entre otras, retener como experiencia lo que ya hemos trasegado. Cuando hablamos de una transformación, cuando hablamos de un cambio, en este caso un cambio normativo, un cambio de concepto, no se trata de dejar de lado todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos hemos caído, todo lo que hemos logrado y celebrado. Decía Santayana que olvidar la experiencia cuando hay una transformación implica vivir en una infancia perpetua. Empezar de cero siempre tiene el problema, o pretender empezar de cero, porque es más una pretensión que una realidad. Pretender empezar de cero siempre tiene la desventaja de que se cometen exactamente los mismos errores. En ese sentido, estas transformaciones de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia tienen unos focos, pero sobre todo tienen unas intencionalidades que deberíamos aprovechar, no solamente desde una perspectiva normativa, sino de gestión de la educación superior, para enfrentar retos, para enfrentar horizontes y para, en cualquier caso, adaptarnos en el sentido biológico del término, es decir, hacer cosas para no caer en la extinción de cara a lo que estamos viendo hoy. Y justamente quiero dibujar un poquito ese horizonte para simplemente tener un marco común, una cancha más o menos clara de cosas que ya ustedes conocen a la perfección, pero que es hacia donde quiero enfocar
esta transformación del sistema de aseguramiento de la calidad. Un poco al estilo del cine contemporáneo, vamos a empezar desde el final para devolvernos hacia el porqué y cómo conducirnos hacia ese final. ¿Cuál es el horizonte en el cual estamos hoy? En el cual hoy estamos a unos pocos meses de que se acabe la transición del decreto 1330 o de que, en cualquier caso, comience mucho más en vigor el acuerdo 02 del 2020, con independencia de que la institución, como en este caso efectivamente es, esté acreditada. No importa para muchas cosas que las instituciones estén acreditadas o no en materia de las transformaciones que el decreto 1330 plantea y que el acuerdo 02 del 2020 plantea. ¿Cuál es ese horizonte? Pues primero, efectivamente estamos en una situación de COVID, estamos en una situación post-COVID o en cualquier caso en una situación de nueva realidad. No digo normalidad, simplemente realidad, y no digo normalidad un poco siguiendo algunos autores contemporáneos que refieren que la normalización en educación es una forma de tiranía, porque entre otras cosas lo normal implica la normalización y siempre lo normalizado implicará estar construido a imagen y semejanza de quién o de quienes normalizan. Y vemos que en educación cada vez lo normal es un concepto que está más llamado a revisarse. Sobre la izquierda, ustedes muchos la reconocerán. Esta es una estudiante chilena, una estudiante que, como muchos de los estudiantes de nuestro país, tiene que subirse al techo de su casa para poder tener internet y poder hacer sus tareas y atender los deberes de la universidad. Los deberes, es una chica de una universidad en Chile. Con el COVID-19, según EDX, tuvimos un cambio abrupto, acelerado, de cosas que de alguna manera ya veníamos haciendo. A todos nos han preguntado como profes y todos hemos pedido como gestores de programas cosas del siguiente tipo: porcentaje de inclusión de las TIC en los programas académicos. Prácticamente hoy esa pregunta no tiene lugar, porque esa respuesta debería ser siempre 100. Y cuando digo hoy no me refiero al COVID, me refiero a incluso antes del COVID. Lo cierto es que después del lockdown, después de los cierres a nivel mundial, con algunos países de los cuales además no se cuentan con datos, tenemos en EDX esta inversión de la curva, ¿no? Pasamos de una educación en persona o face to face de marzo del 2020 a prácticamente una educación online, remota en la gran mayoría de casos, no virtual, remota, porque fueron programas académicos que no diseñamos virtualmente, sino programas diseñados para la presencialidad, que rápidamente tuvimos que echar mano de los campus virtuales, de las plataformas de encuentros sincrónicos, etcétera, para llevar a la nube lo que estaba pensado bajo otra modalidad, que no es un asunto simplemente de registro calificado, sino de intencionalidad pedagógica, curricular. Al punto de que hacia finales de octubre y noviembre, prácticamente la curva, la relación estaba invertida, casi el 100% en educación online y solo un poco porcentaje en educación presencial. Con este COVID, entre otras cosas, miren lo interesante del informe de la OECD de la evaluación de la respuesta de la educación al COVID-19, que es un artículo que se publica en el 2020. Miren cuáles son las prioridades críticas para enfrentar lo que sucedió en el COVID. Y bien vale la pena preguntarse si en ese momento la pregunta hecha de esa forma respondía, por supuesto, a una coyuntura, pero hasta qué punto, por más que hayamos podido responder bien, mal, con falencias, con fortalezas, como todo en la vida, esas preguntas o esas prioridades siguen siendo así. Por supuesto, hay un mayor porcentaje de prioridad como asunto muy crítico en asegurar la continuidad de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Todos sabemos cuál es la ruptura o el bache que hay cuando una comunidad o una persona suspende de manera abrupta sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
entre otras cosas, por efectos de la exacerbación de brechas sociales. La educación siempre en tiempos de emergencia es uno de los elementos, y no solamente COVID, hablo de guerras y hablo de otros problemas de salud, es aquello que nos conserva de alguna manera como humanos, o en cualquier caso buscando transformar nuestras realidades. Pero miren lo interesante, dentro de este informe de la OECD se plantea como muy crítico, ojo, muy crítica, la necesidad, o crítico, 222%, 222 respuestas, se plantea que es necesario definir nuevas prioridades curriculares durante la crisis. Pero estamos hablando hace muchos años de redefinir nuestros currículos, de redefinir las formas como gestionamos, cómo diseñamos los programas académicos, cómo los formulamos y, en cualquier caso, cómo los evaluamos y aseguramos la calidad de los mismos. Estas prioridades, digamos, derivadas del COVID, han puesto sobre la mesa la necesidad de varias cosas. Primero, de atender el aprendizaje o el bienestar de estudiantes y de profesores, de generar estrategias de adaptación para la gestión universitaria, para la gestión académica, para la gestión curricular, y en cualquier caso, de definir estrategias que no dejen a nadie atrás, ni a estudiantes, ni a profesores. Uno de los éxitos del sistema finlandés, por supuesto referente para todos en algún momento, ya comienzan a aparecer otros países como Malasia, como digamos Singapur, China mismo, como referentes, Australia, como referentes en educación superior, pero uno de los factores determinantes del éxito del sistema finlandés es justamente ese, que todo aquel que entra al sistema educativo no sale, puede reorientar su vocación, puede cambiar de vocación, puede hacer lo que quiera según su vocación, pero en cualquier caso no queda por fuera del sistema. Pero ojo, comenzar por el COVID en relación con el cuento de Anderson que les mencionaba hace algún momento, implica preguntarnos por viejos temas. Claro, estamos reorganizando prioridades, adaptando las formas de respuesta y de gestión de programas académicos. Hoy mismo estamos nosotros ante una situación de suspensión en muchos de los territorios de Colombia, pero en otras partes del mundo, de suspender la alternancia, o lo que se llamó alternancia, volver a estar gestionando nuestros programas y nuestra vida misma a través de la virtualidad, de herramientas tecnológicas, en razón de una situación de pico. Claro, eso nos ha implicado cambios, nos ha implicado, y como decía hace un momento, acelerar cosas, pero creo que hay viejos temas que vale la pena recordar y sobre los cuales quiero parar esta conversación sobre el 1330 y el Acuerdo 02. En el año 2019 se publica el resumen ejecutivo de la Universidad Española en cifras que, entre otras cosas, tienen plena correspondencia con los informes que han expedido para el caso de Latinoamérica y para el caso colombiano, agencias como Manpower, como Deloitte, como McKinsey, refirieron que en términos de desajuste entre lo que se requiere en el sector productivo, uso la expresión sector productivo sin sesgo ideológico, me explico. Sector productivo como todo aquel espacio en el cual como estudiante yo me desempeño o ejerzo mi profesión, sea ingeniero, sea matemático, sea estadístico, sea filósofo, sociólogo, artista, etc. El desfase que hay entre ese sector externo y lo que formamos o cómo nos formamos en las instituciones de educación superior plantea un desfase. Ese desfase, si ustedes reparan en la gráfica que tienen en la pantalla, implica que el menos 21%, por mencionar solo uno, o el menos 22%, es el desfase entre las competencias sistemáticas y de autodeterminación o las competencias cognitivas que se requieren en el sector externo en relación con el nivel con el cual, como egresados de la educación superior, estamos saliendo. Dicho de otra manera, lo que se requiere afuera, no necesariamente, afuera me refiero a la sociedad, insisto, no necesariamente es para lo cual estamos formando a nuestros estudiantes. No me estoy refiriendo al ITM, me estoy refiriendo en general a cifras sobre la base de análisis que nos
convocan más bien a preguntarnos cosas, a buscar analizar cosas para esas transformaciones del sistema de aseguramiento de la calidad que tenemos. Si ustedes reparan en el documento que tienen en pantalla, el desfase no es disciplinar ni técnico, el desfase es genérico. Me explico. Las competencias en las cuales se presenta un mayor desfase no son aquellas que implican el desarrollo de habilidades técnicas asociadas con el ejercicio de una profesión. Dicho de otra manera, no hay un desfase en que nuestros estudiantes sepan o no programar en Python, o sepan trabajar con R, o sepan hacer caracterizaciones de poblaciones a partir de la etnografía. No, están en todo aquello que conocemos como soft skills o como habilidades blandas. Qué sé yo, imaginación, pensamiento crítico, etc. Ahí es donde está mayor el desfase. Y justamente sobre ese desfase, pero en relación con cómo responder desde el COVID o desde esa situación que venimos desde el año pasado, hace apenas un par de semanas McKinsey publica un informe que se llama La economía pospandémica y justamente lleva un título que es el futuro del trabajo después del COVID, el futuro en general de la sociedad después del COVID, y les pido el favor que la gráfica la leamos de abajo hacia arriba. Dice, mire, tenemos una situación acelerada por el COVID. Uno, tenemos unas viejas deudas, lo que aquí pongo como unos viejos temas, unos viejos asuntos por resolver en cualquier caso, como sociedad, no solamente como instituciones de educación superior. Y vale la pena, dice McKinsey, pensar en que hay niveles de responsabilidad desde la perspectiva educativa para asumir esas transformaciones o esas nuevas lógicas o construcciones, códigos de comportamiento y de generación digamos, económico y social. El primer nivel, digamos, el nivel de mayor complejidad, de mayor responsabilidad, está en el nivel escolar, en el nivel de lo que hacemos como profesores, de lo que hacemos como oficinas de calidad, como vicerrectorías, etcétera, y es la necesidad, dice el informe de McKinsey, de definir qué es lo esencial, de definir cómo nosotros como profesores, cómo nosotros como instituciones de educación superior, y ojo que esto está plenamente relacionado con cada una de las 4 primeras condiciones del registro del decreto 1330, cómo entendemos que hay un contexto diferente al cual nosotros, aquel en el cual nosotros nos formamos y sobre el cual necesitamos construir respuestas, y ojo que las respuestas no simplemente son de adecuación, las respuestas también son de transformación. ¿Cómo entendemos que ese entorno está cambiando a una velocidad tal que no necesariamente es aquella con la cual nosotros estamos gestionando nuestros programas? ¿Cómo nosotros entendemos, según el informe de McKinsey, que hay unos aprendizajes esenciales que definitivamente, de alguna forma, superan la inmediatez del tiempo, pero aquí hay otros que no son esenciales y que estamos como estudiantes, como profesores, como instituciones de educación superior, aferrados a ellos, que tal vez cuando nuestros estudiantes egresen ya no los van a necesitar. Y sobre todo nos referimos aquí, o me refiero aquí, en apoyo del documento de McKinsey, a aquellas competencias que, con independencia de las maneras de gestionar o de desarrollar las disciplinas y las profesiones, siempre tendremos que tener. Desde siempre, algo que nos convierte en humanos es el uso de la razón. Desde siempre. No es un asunto del COVID, no. Desde siempre nuestra capacidad de imaginación, nuestra capacidad de creación son lo que nos diferencia de muchas otras instituciones, de muchas otras construcciones sociales. Entonces hay un primer nivel, según McKinsey, donde como comunidad académica nos preguntamos o deberíamos preguntarnos cuáles son esos componentes esenciales y cuál, entre otras cosas, son los mecanismos que necesitamos implementar para gestionar y evaluar y comunicar cada una por supuesto, de nuestros logros, de nuestras necesidades, pero también de nuestras estructuras y formas de gestión. Hay un segundo nivel que incluye lo que aquí en el informe de McKinsey se llama el nivel regional, la municipalidad, en cualquier caso, hace referencia a ese segundo nivel, a cómo nos apoya
como instituciones de educación superior, aquellos otros organismos con los cuales nos relacionamos. Para el caso del ITM, por ejemplo, el municipio, aquellas entidades financiadoras, pero también aquellos stakeholders, pueden ser del orden público o privado, que de alguna manera generan o generamos con ellos ecosistemas que nos permiten responder de manera compleja a problemas que son complejos. Cada vez pasa más de lado, afortunadamente, la intención de que la única respuesta posible que tenemos para los problemas sociales o para los retos humanos son las respuestas que damos como universidad. Son respuestas que en la medida en que obedecen a problemas complejos no tienen formas unidireccionales de responderse. Implican o nos implican a todos como sociedad. Y al final, dice el informe de McKinsey, hay una responsabilidad central en lo que tiene que ver, para el caso de Colombia, ministerio, de organismos no ministeriales, pero asociados al ministerio, como el CNA o como las salas CONACES, donde es necesario actualizar políticas, protocolos, orientaciones, financiación o, lo que dice McKinsey, sets de evaluaciones o de estándares curriculares que ya está pasando en Colombia y que lo vamos a ver un poco en detalle más adelante. Esos viejos temas, digamos, desde lo escolar, desde el nivel medio, desde la administración central, vienen también a recordar algunos, o más bien a preguntarnos si estamos formando en relación con el desfase o el desajuste de competencias las personas o los ciudadanos que requerimos en el 2014 como sociedad. En el 2014, el Foro Económico Mundial presenta una estructura propuesta para la educación 4.0, es decir, una educación mucho más centrada en el estudiante, centrada en la interacción entre sociedad, tecnología y naturaleza, y planteaba que estos nuevos actores, insisto, con independencia de las competencias disciplinares o técnicas, las habilidades más bien, que requieren, necesitamos formar ciudadanos con habilidades globales, ¿no? En el sentido de ser conscientes del rol que, con independencia de nuestro perfil profesional, tenemos para efectos de la conservación, profesionales con capacidad para innovar y para ser creativos, para usar herramientas tecnológicas, para, de alguna manera, desarrollar o tener desarrolladas unas competencias interpersonales, aprendizaje autodirigido, personalizado, que es algo a lo que le apunta mucho el Acuerdo 02 del 2020 y esa concepción del aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje activo e inclusivo, ojo, inclusivo para todos y activo con base en la diferencia de cada uno de esos todos. Aprendizaje basado en problemas o colaborativo y aprendizaje centrado en el estudiante y a lo largo de la vida. Entonces, como quien dice, tenemos un contexto, un panorama sobre nuestro horizonte, tenemos unos temas que hemos estado o postergando o invisibilizando o no desarrollando de manera suficientemente articulada en términos de velocidad con lo que pasa en el mundo y unas series de competencias, características, referentes, como ustedes lo quieran llamar, de tanto los estudiantes como de nosotros los profesores, o yo siempre prefiero decir de nosotros los profesores como estudiantes. Con esos nuevos actores o con esos retos que tenemos al fondo, siempre vale la pena preguntarse y es importante que cuando estemos gestionando los asuntos referidos a la condición 4 de aspectos curriculares, de justificación del programa, de planeación de actividades educativas o en los procesos de aseguramiento de la calidad con fines a la acreditación, pues lo primero es preguntarnos con quiénes nos relacionamos, ¿no? Cada uno de ustedes habrá escuchado de manera reiterativa en los últimos años la expresión aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje centrado en el estudiante. De la misma manera que en la década de los 90 escuchábamos formábamos estudiantes en la región para la región, o de la misma manera que hemos escuchado que los estudiantes deben ser innovadores, emprendedores, creativos, que le aportan a la sostenibilidad, aprendizaje centrado en el estudiante, objetivos de desarrollo sostenible, emprendedores, etcétera. Pero que cuando uno se detiene un poquito a mirar esas expresiones, que por supuesto son compromisos y retos, y se detiene un poquito a mirarlos, se encuentra que en ocasiones
hay más grandilocuencia que acciones concretas. Es decir, como que los tomamos como caballitos de batalla, pero no los concretamos, no sabemos a qué se hace referencia y cómo materializar. Y una de las primeras cosas para uno entender qué significa aprendizaje centrado en el estudiante es preguntarse cuál es el estudiante. No somos nosotros ya, no somos los compañeros que teníamos antes, no estamos nosotros gestionando programas para la forma como nosotros aprendimos. Estamos diseñando, gestionando, transformando programas académicos e instituciones para estudiantes distintos. Y cuando hablo de distintos, no me refiero a nativos digitales, que esa es una expresión que tiene mucho de problemático en la medida en que no por el hecho de usted nacer en un mundo digital o tecnológico, de allí se deriva necesariamente, sobre todo en contextos como los nuestros, que tenga la suficiente capacidad no solo para relacionarse con herramientas tecnológicas, sino para usarlas en pro de un asunto o de un proceso educativo. Me refiero, y para esto me apoyo de un estudio que hizo Barnes & Noble en el 2018, a cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo aprenden en ese momento los estudiantes es un estudio que hacen en casi todos los colleges en Estados Unidos. Y miren lo llamativo del dato, la mayor forma como aprenden los estudiantes de lo que se llama generación Z, con la dificultad que tienen esas categorizaciones, pero de la forma como aprenden, digamos, nuestros muchachos hoy, es haciendo, viendo, y solo el 12% de los estudiantes encuestados aprenden escuchando. Si me permiten el fatalismo, solo el 12% de nuestros estudiantes aprenden escuchándonos, a nosotros como profesores. No significa que lo que sucede en Estados Unidos sucede en Colombia. Significa que este tipo de estudios nos deberían conducir a preguntarnos, ¿será que nos está pasando lo mismo? Y no me refiero a no tener la posibilidad de no ver las expresiones de cada uno de nuestros estudiantes dado el computador. Me refiero a si aún cuando estamos en el aula de clase podíamos identificar que nuestros estudiantes estaban aprendiéndonos porque les hablábamos 2 horas o 3 horas o 4 horas. Creo que ahí hay un punto de pregunta importante de quiénes son. Un poco ya sabemos, hemos estado hablando sobre cuál es la dinámica en la que estamos y la pregunta es ¿quiénes somos? Y esa pregunta por quiénes somos o la pregunta por con quiénes nos relacionamos o hacia dónde o cuál es ese horizonte ha implicado varias cosas. Ha implicado avanzar en formas o metodologías o, en cualquier caso, diseños diferentes de nuestros programas académicos. Una de ellas, por supuesto, es el learning by doing o aprender haciendo, ¿no? Que va muy de la mano de aprendizaje basado en problemas, pero que en cualquier caso tienen unas implicaciones para el diseño de programas que es como sigue. Digamos que en la parte superior de la pantalla está la forma tradicional en la cual muchos de nosotros nos educamos de un programa académico. En un tiempo determinado, durante un tiempo determinado, ingreso como estudiante, realizo determinadas acciones, estas dos cosas junto con un lugar específico, sea presencial o virtual, o un grupo de lugares específicos, sean presenciales o virtuales, tenemos definidos, por supuesto, por quienes administramos los programas o por quienes los diseñamos, nuestros estudiantes deben obtener un título o deben llegar a cierto nivel de competencias o deben lograr X resultados de aprendizaje. Ojo que el punto clave es en un tiempo determinado, durante un tiempo específico, a través de determinadas acciones y en ciertos lugares que defino yo como universidad o yo como programa, mis estudiantes deben lograr el desarrollo de un grupo de competencias definido. Cuando uno habla de aprendizaje centrado en el estudiante, de fortalecer competencias como las que acabamos de ver de McKinsey, de competencias como las que acabamos de ver en términos de desajuste, hay una pregunta para la gestión y para el enfoque de la calidad y del currículo. Siempre, los que me han escuchado en otras ocasiones digo lo mismo, la calidad por sí misma no existe. Digamos, la calidad por sí misma es un discurso vacío, es un discurso de formatos. La calidad siempre es calidad de algo.
y para el caso que nos convoca es calidad de la educación, calidad de los programas y calidad de las instituciones. Ojo, los programas y las instituciones, no una u otra, de las dos. Y justamente este contexto cambiante nos ha implicado preguntarnos si efectivamente hay un tiempo definido o definible, o hay una acción definida o definible y un solo lugar definido o indefinible. Algunos de ustedes recordarán que hace algunas semanas hubo, digamos, un conato de escándalo porque una estudiante, en este contexto de educación remota, cuando el profesor llama lista, estaba en su clase, la estudiante activa su cámara y se conecta desde Cancún, saluda al profe muy efusivamente, le dice que saludos desde Cancún, y claro, comenzaron a aparecer actitudes críticas y juicios críticos, que cómo era posible que la estudiante estuviera en Cancún, que efectivamente vea, eso es culpa de la virtualidad, de la educación remota, es que no es lo mismo. Hombre, yo sí les tengo que decir que a mí efectivamente me molestó mucho, no porque ella estuviera en Cancún, sino porque yo no estaba en Cancún. Es decir, vale la pena preguntarnos si el lugar determina una condición de calidad o lo que me interesa es que mis estudiantes desarrollen las competencias. Nosotros estamos aquí trabajando desde sitios distintos. La pregunta es, ¿estamos logrando o no estamos logrando lo que buscamos, con independencia del lugar en el que estemos? Entonces, con esa estructura más o menos lineal, tiempo, acción y lugar, para efectos de esos enfoques de calidad y currículo, insisto, estamos dibujando la cancha para el 1330 y para el Acuerdo 02, vale la pena si en lugar de un tiempo hablamos de incertidumbre, cuando quiera y como quiera, o cuando pueda y como pueda. Una de las dificultades para la internacionalización del currículo, cuando lo hacemos con países que no tienen nuestras lógicas temporales, es que, por ejemplo, mi estudiante se fue para Francia, mi estudiante se fue para Alemania en un proceso de doble titulación. Entonces yo como universidad colombiana le digo al profesor allá, hágame el favor, es que el sistema se cierra para las notas en la semana número 18 y si usted no me manda las notas, entonces el estudiante va a reprobar. Cuando allí hay una lógica completamente diferente de que el estudiante entrega sus pruebas cuando las pueda entregar, cuando las tenga que entregar, cuando las quiera entregar o cuando el profesor las pueda calificar o cuando el profesor se las pueda evaluar. Cada vez no hay un tiempo, hay mi tiempo, hay nuestro tiempo. Es decir, cómo aprendo yo como estudiante no necesariamente es como el molde dice que yo debo aprender. Flexibilidad. Y flexibilidad no es hacer 2 o 3 cursos de componente lectivo. No, flexibilidad es cuáles son las rutas, y recuerden que dentro de la resolución reglamentaria del 1330 se pregunta explícitamente cuáles son las rutas posibles para que yo como estudiante pueda lograr unos resultados de aprendizaje. ¿Hay un único camino? No, hay distintos caminos. ¿Y de qué dependen los caminos? De quién lo camina, de quién lo transita. Si yo soy egresado de un programa técnico tecnológico e ingreso a un programa universitario, ¿será que tengo que empezar de cero? Vale la pena hacerse esa pregunta. Y no estoy hablando de ciclos propedéuticos, por favor. Vale, si yo llevo toda mi vida desempeñándome, o una buena parte de mi vida desempeñándome en una profesión, pero no tengo el título, ¿tendré que empezar de cero? Cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, no es el aprendizaje que empieza cuando yo ingreso a la universidad y que termina cuando yo termino mi doctorado. No, hablo de lo que yo estoy aprendiendo desde que nací hasta que me muero. En ese sentido, cuando hablo de flexibilidad, tanto en el 1330 como en el Acuerdo 02, como en las resoluciones reglamentarias, pero más importante en una gestión moderna de la educación, es cuáles son los caminos posibles según mis capacidades y mis intereses que yo puedo recorrer para lograr llegar a un punto previamente definido por un programa académico y por una institución. Y 3, ¿cómo me adapto? ¿Cómo desde la calidad y desde el currículo entiendo que hay situaciones a las cuales me tengo que adaptar? Cambios tecnológicos, cambios sociales, cambios en el ejercicio de la profesión, convenciones, retos de internacionalización del currículo y cómo me estoy adaptando hacia ellos. Esos enfoques, digamos, lo que hemos dicho es, tengo un contexto, hoy unas preguntas, unas presiones, unas transformaciones, tengo
unas implicaciones, para este caso a nivel curricular y de calidad, que me dicen, ojo, profes, no vamos a gestionar o a diseñar un decreto o una resolución o un acuerdo. Vamos a gestionar un programa o una institución de educación superior para ese contexto, no para el contexto del decreto, aunque el decreto y el acuerdo nos permitan hacer algunas cosas. En el contexto de Colombia, vale la pena referir lo siguiente. Les decía al comienzo que estos cambios no comenzaron en el 2019, no comenzaron en el 2018, en el 2017. Desde hace mucho tiempo venimos sintiendo dolores como instituciones, como programas. Varios de los que estamos aquí estoy seguro que se han preguntado, padecido y molestado, yo también lo he hecho, porque, por ejemplo, nos piden para acreditación lo mismo que nos piden para registro calificado. Entonces nos sentimos haciendo como un doble trabajo. Nos preguntamos, bueno, ¿y para qué sirve estar acreditado? En términos administrativos, en términos institucionales, todos estamos de acuerdo en que es un reconocimiento a la calidad, a la madurez, que es una posibilidad para acceder a formas de financiación para estudiantes, de goodwill, de reconocimiento, de ingresar a ciertos tipos de clubes o de ciertos tipos de asociaciones, de lograr introducir de manera mucho más fácil y efectiva algunos procesos de internacionalización de la educación en general y del currículo en particular. Pero nos hemos preguntado, pero me piden una cosa distinta en un punto, me piden lo mismo en registro que en acreditación. O cómo es posible, por ejemplo, hablando de dolores, que de una misma institución, un registro calificado se apruebe y otro se niegue por las condiciones institucionales, si es la misma institución. O cómo es posible que para un programa técnico y tecnológico me pidan lo mismo que para un programa universitario, o que para un programa de pregrado me pidan lo mismo que para una maestría. En algunos casos sucede con algunas salas o con algunos pares. O que haya criterios de relativa subjetividad de quienes evalúan. Todos hemos padecido ese tipo de cosas. Pues bien, desde el 2013, por lo menos, el país viene generando algunas reflexiones sobre nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Una de esas primeras reflexiones es la que publica el Ministerio de Educación en convenio de manera conjunta con el Andrés Bello, y cuya autoría principal está a cargo de Celis, donde dice, luego de evaluar el sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia, que hay dos puntos fundamentales para transformar el sistema. El primero es la diversidad. Miren, estamos en el Instituto Tecnológico Metropolitano en Medellín, Antioquia. Y definitivamente, por la naturaleza institucional, no es la misma institución que la Universidad de Antioquia, que la Universidad Nacional, que la Universidad AFIT, que la Universidad de los Andes. Ojo, no estoy diciendo que sea menor, peor o mejor. Estoy diciendo que son diferentes, tienen una naturaleza distinta, tienen una vocacionalidad distinta, un gobierno diferente, una financiación diferente. Y eso mismo sucede con las 293, casi 300 instituciones de educación superior que tiene hoy Colombia. Es un sistema diverso en términos de naturaleza institucional, en términos de niveles de educación. Ofrecemos programas técnicos, tecnológicos, y a veces hasta las universidades ofrecemos programas tecnológicos sin saber hacerlo. En fin, hay una diversidad, de tal variedad de colores nuestro sistema educativo, que desde el 2013 estamos diciendo como país que es necesario atender, leer, reconocer e incluso estimular esa diversidad institucional que tenemos en nuestro país. Y segundo punto del libro de Celis, es necesario transitar desde la promesa y desde el propósito hacia las metas u objetivos que realmente podemos cumplir. Dice Celis que es necesario en ese momento, en el 2013, velar porque los estudiantes alcancen las metas de aprendizaje, porque se dé mayor preponderancia a los indicadores que dan cuenta del proceso, a las metas que deben ser concebidas y evaluadas.
sin perder de vista competencias genéricas. Me refiero en sentido estricto, o haciendo referencia al documento de Celis, debemos buscar, desde el 2013 nos lo preguntábamos, más no por de qué soy capaz, sino qué efectivamente hago. Miren, hace muchos años en Colombia las instituciones de educación superior, con independencia de su naturaleza, tipología, diversidad territorial y tal, venimos envueltos en una misma lógica, en una lógica aparentemente genérica. Soy bueno si tengo mucho acceso a bases de datos, soy bueno si tengo mucha infraestructura física. Bueno, ahora se va a poner el tema de infraestructura tecnológica. Soy bueno si tengo muchos doctores, soy bueno si tengo muchos artículos, en Q1 preferiblemente. Soy bueno si tengo muchas consultorías con el sector productivo, soy bueno si tengo mucho acceso a programas de movilidad internacionales o convenios. Y uno de los puntos que desde el 2013 se ha puesto sobre la mesa es: no interesa tanto usted qué tiene, sino usted qué hace con lo que tiene. Y ahí ya hay un primer punto, un enfoque de cambio. Segundo documento, un añito más tarde, un libro en el cual todos o muchos de los que estamos aquí participamos, que se llama El Acuerdo por lo Superior 2034. Y dentro de todos los tópicos que toca el Acuerdo por lo Superior 2034, que con independencia de las críticas que haya, fue un documento producido luego de una cierta trabajo colaborativo general, por supuesto con las críticas del caso, refería que en materia del sistema de aseguramiento de la calidad colombiano hay al menos 4 tópicos inaplazables desde el 2014. Por ahí el micrófono apagado, prendido. Gracias. Primer tópico, fortalecer los mecanismos que permitan la evaluación de resultados, no de capacidades, de resultados. 2, definir políticas para evaluar la calidad en el marco de la diversidad de los programas. Por eso ustedes encuentran que casi todas las condiciones de programa del decreto 1330, y lo propio sucede con el acuerdo 02, implica, según su naturaleza, según su tipología, según nivel de formación, tal cosa. Perfecto. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Cuál es esa tipología? Y a partir de ahí, ¿cuál es la calidad del programa? Ojo, a partir de ahí, no a partir de un elemento abstracto. 3, decía el acuerdo por lo superior, diseñar mecanismos para evaluar resultados de aprendizaje, evaluación de resultados de aprendizaje. Esta no es una expresión técnica, es de lo que resulta después de un proceso educativo. Y garantizar el uso de los resultados de las pruebas Saber Pro. Allá desde el 2014 sabíamos que tenemos que indagar, usar de mejor manera las pruebas estandarizadas, para este caso las pruebas Saber Pro. Hombre, es claro que hay muchas críticas a las pruebas estandarizadas, pero es como si criticamos la tecnología porque nos permite acceder a fake news. Hombre, venga, no podemos confundir los instrumentos con los fines, ni las causas con los efectos. Las pruebas estandarizadas no son ni malas ni buenas por sí mismas. ¿Qué hagamos con ellas? Es ya donde podemos comenzar a hacer valoraciones. Tercer ítem, les refería, decía el acuerdo por lo superior, necesitamos usar más las pruebas Saber Pro ya vamos a ver un poco para qué. Y cuarto, necesitamos formar el talento humano especializado requerido por el SAC, pares, directores de calidad de IES, entre otros. Y ese entre otros es tan grande como esta misma reunión. Aquí estamos pares, directores de calidad, profesores, equipo de apoyo a la calidad, tal vez alguno que haya sido vicerrector, en fin. Todos tenemos que formarnos, todos. Desde el 2014 lo sabíamos, hoy lo sabemos y lo encontramos como una necesidad. Y lo mejor de todo es que mañana vamos a volver a decir lo mismo. Por una razón, porque nunca estaremos suficientemente formados, porque nunca la realidad se estanca, nunca. Seguramente hemos sentido desavenencias, hemos sentido incomodidades y malestares con los pares,
con los pares institucionales, con los pares de programas, pero les cuento una cosa, también con nosotros habrán sentido malestares aquellos de quienes hemos sido pares, aquellos de quienes hemos sido profesores, aquellos de quienes hemos sido colegas. Es un poco la insatisfacción propia de la vida, que por ninguna razón, al menos razonable, debería estar la educación exenta de ella. Muy bien, 2013, 2014 y 2016. El Banco Mundial, en el 2016, publicó un documento que explícitamente lleva por título Sugerencias a la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia. Dentro de ese documento del 2016, el Banco Mundial recomendaba, como un ejercicio de diagnóstico, cosas que aquí no están. Por ejemplo, crear la Superintendencia de Calidad, Inspección y Vigilancia, que es un tema que a cada año, con cada legislación en el Congreso, aparece de nuevo como una novedad. No, venga, desde el 2016 hablaba de la necesidad de inspección y vigilancia separada del ministerio y el ministerio encargado de la gestión de la política y de los programas. Pero adicional a esas recomendaciones, hay al menos 5 que el Banco Mundial planteaba. Primero, la necesidad de aumentar el énfasis en la evaluación y medición de logros y resultados. No centrarse únicamente en condiciones de funcionamiento. ¿De qué me sirve invertir $1 millón en bases de datos si no las uso? ¿De qué me sirve hacer grandes inversiones en infraestructura física y tecnológica si no los uso? ¿De qué me sirve pagar un licenciamiento carísimo o baratísimo? El criterio no debería ser el costo de Teams si lo uso para encuentros sincrónicos. ¿De qué me sirve tener muchas políticas de bienestar si no evalúo cuál es la incidencia de esas políticas? Entonces, desde allí, recogiendo, ojo, lo que ya se había diagnosticado, hay un primer núcleo de recomendaciones. Midamos más los resultados y los logros que las capacidades y las condiciones de funcionamiento. Yo puedo tener un estatuto profesoral magnífico, moderno, hiperactualizado, flexible, estimulante, pero si no lo gestiono, si no lo vuelvo realidad, tengo un muy buen documento. ¿De qué me sirve tener maravillosos proyectos educativos institucionales o lo que haga sus veces, o documentos maestros o proyectos educativos de programa, donde declare que formo por competencias, que el aprendizaje está centrado en el estudiante, si cuando mi profe cierra el salón, pide tiza y tablero y trabajemos por contenidos, que no es un problema de los profes, es un problema de todos como comunidad que nos tenemos que formar para eso. A ninguno de nosotros o a pocos de los que estamos aquí nos formaron para ser profesores, pero somos, por pasión, por vocación o por trabajo, pero en cualquier caso lo somos. Entonces, ¿cómo hacemos para formarnos en eso? Segunda recomendación del Banco Mundial, articulación. Primero entre procesos, registro calificado y acreditación. Por eso es que ustedes están viendo ya que en el Acuerdo 02 del 2020 se hace referencia al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, que se hizo referencia en el Decreto 1330. Están viendo que se hace referencia a los resultados de aprendizaje que se incluyeron dentro del Decreto 1330. Están viendo que en las condiciones de calidad para la acreditación de programas o de instituciones hablamos de gobierno. Que, ojo, desde el 2017 está el Código de Buen Gobierno para las universidades o para las instituciones de educación superior. Entonces, articulación de procesos, articulación entre actores, CNA, CONACES, ministerio, asociaciones, y ya voy para las asociaciones, instituciones de educación superior y articulación de sistemas de información. Estamos próximos a que nos presenten cuáles han sido los cambios en el SACES, pero siempre ustedes, que algunos de ustedes son ingenieros, quedaremos en deuda siempre con los sistemas de información. 3, reconoce o más bien invita al Banco Mundial a que dentro del sistema se introduzcan estrategias para reconocer las diferencias entre instituciones y programas. Ustedes se acuerdan que hace varios años, más o menos en el 2016, salió la primera versión del MIDE. Y con la primera versión del MIDE corrieron los titulares de prensa a publicar cuáles eran las mejores universidades, cuáles eran las mejores instituciones de educación superior. Cuando uno indagaba por la metodología de construcción o por los resultados obtenidos, se da cuenta, por ejemplo, que uno de los criterios era los resultados del inglés en las pruebas SaberPro.
Y muchos preguntamos en ese momento, pero venga, ¿cómo ese puede ser un criterio de calidad y no más bien el valor agregado en materia de inglés? No lo es. ¿Por qué? Porque en algunas instituciones el inglés, las instituciones no le aportan nada en inglés a los estudiantes. Estoy poniendo esto solo como ejemplo. Pero en otras, en muchos casos nos toca aprender español para después aprender inglés. Y el resultado de valor agregado es mucho mayor. ¿No es esa una mayor calidad que aquella que me resulta de unas pruebas para las cuales no hubo mayor incidencia en términos de valor agregado de las instituciones? No es lo mismo obtener unas pruebas X en Saber Pro en Medellín que en La Guajira, que en el Chocó, que en Nariño, que en Ibagué o que incluso en ciertos sitios de ciudades capitales. Esto solo para mencionar que la diversidad no es solamente si yo soy técnico, tecnológico, universitario, si yo, o académico, pues, como lo establece el CILE, o si yo estoy en Medellín o en Bogotá o en Cali. No, el problema es más complejo. El país tiene 293 instituciones de educación superior, casi 300, y tiene algunas instituciones que no son ni universidades ni IES, pero que están autorizadas para ofertar programas de educación superior. Caro y Cuervo, la policía y una muy, muy interesante, el SENA. Todo eso, estas normas no están para el ITM, no, están definidas para el conglomerado de instituciones de educación superior. Y el Banco Mundial refería en el 2016 que es necesario reconocer esa diversidad. 4, instrumentos e incentivos. Definir dificultad en garantizar estándares de calidad y pocos incentivos al mejoramiento continuo. ¿Para qué me acredito si igual me van a visitar los pares para la renovación del registro? ¿Para qué me acredito si cada que renuevo un registro calificado tengo que dar cuenta de la institución? Por eso se diferencian condiciones institucionales y condiciones de programa. ¿Para qué me acredito si en definitiva me piden exactamente lo mismo que me piden para registro calificado? Pues bueno, ya se han incluido algunos instrumentos e incentivos para estar acreditados como programas y como instituciones. Y 5º componente, institucionalidad, porque se definía en el Banco Mundial, en ese informe, que había una cierta limitación a la institucionalidad en términos de autonomía y recursos. ¿Quién dice que cómo y quién es bueno? ¿Con base en qué? ¿Hay un estándar para eso? Si ustedes analizan lo que ha sucedido con el 1330 y con el Acuerdo 02, es un paso, ojo, un paso hacia un modelo mucho más internacional de autorregulación. Voy a comenzar a usar la palabra autorregulación porque cada vez más el tema de aseguramiento de la calidad en la educación está dejando de su lugar para el tema de autorregulación. Están dando pasos hacia un modelo de autorregulación mucho más moderno e internacional. ¿Qué implique qué? Que implique que es la misma institución la que declara cuál es su naturaleza, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus resultados de aprendizaje, cuáles son sus estrategias de evaluación, y sobre esa base los evaluamos o sobre esa base nos evaluamos. Esos 3 insumos o esos 3 documentos, no mencioné varios, pero todos van al mismo punto. Si ustedes miran el libro de la OECD de la educación en Colombia, también del 2016, hace recomendaciones en el mismo sentido. Entonces miren que partir de las emociones nuestras hacia los documentos establecidos, tanto internos como externos, para tener en cuenta las recomendaciones. De esas recomendaciones viene lo que ha sucedido con los referentes de calidad, con el 1280, con el 1330 y con el Acuerdo 02. Pero quiero aquí hacer énfasis en algo. Ni el decreto 1330, ni el 1280, ni el 1295, ni el Acuerdo 02, ni las resoluciones son perfectas. Son criticables, tienen asuntos por mejorar, pero como decía Borges en un cuento que les recomiendo que se llama 3 versiones de Judas, lo perfecto y lo humano son incompatibles. Entonces, vamos haciendo 2 cosas al tiempo. Vamos criticando, vamos reflexionando críticamente sobre lo hecho, pero vamos avanzando, porque lo que sí no podría suceder es que los resultados de aprendizaje son un llamado al conductismo.
Es que las pruebas estandarizadas de evaluación son un llamado a la uniformidad de los desempeños de los estudiantes. Venga, miremoslo con tranquilidad y con cabeza fría. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo podemos gestionar? A ver qué tanto hay de prejuicio, qué tanto hay de realidad para evitar esa realidad que a todas luces nos incomoda. Las instituciones de educación superior, ustedes tienen ingenierías, por ejemplo, para mencionar solo un caso, yo estoy seguro que si hago la pregunta de que si el ITM puede ser reemplazado por Platzi, ustedes me van a decir, no, pues ¿cómo? Es que aquí no solo formamos personas que sepan programar en Python o en R, aquí formamos personas que puedan tener pensamiento crítico, que sean capaces de analizar las implicaciones éticas del ejercicio de la profesión, etcétera, y por eso somos una institución educativa y no una plataforma para el desarrollo de competencias. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. De tal suerte que con esas necesidades se han hecho a nivel de país algunas transformaciones que no son las mejores, que no son perfectas, pero que en algunos casos sí nos permite avanzar un poquito en mejorar algunas cosas. Probablemente algunas otras no se hayan mejorado. Y esas son las que vamos a ver. Entonces, primera introducción o primer cambio del decreto 1330. Separar condiciones institucionales y condiciones de programa, o más bien, dicho de otra manera, tener condiciones institucionales aprobadas o condiciones institucionales no aprobadas. Les pido perdón por el gazapo en el círculo verde, lo corrijo y se los envío. ¿Qué pasa? Decíamos ahora que una de las recomendaciones o de esos diagnósticos que se han hecho es que no se tenía muy claro cuál era la relación entre institución, procesos a nivel institucional o procesos a nivel de programa, y se repetían muchas cosas. Les contaba una anécdota que es cierta, o sea, cuando yo estuve en el ministerio encontrábamos que un programa presentado al mismo tiempo con otro podía tener que era aprobado y el otro negado y la causa ser la misma, las condiciones institucionales. Me explico, que por las condiciones institucionales se aprueba un programa, digamos de administración, es un ejemplo, y a un programa de ingeniería o un programa de ciencias sociales que va a otra sala se niega por las mismas condiciones institucionales, cuando realmente es la misma institución, o se aprueban o se niegan, pero es la misma, no es una diferente. Una de las primeras transformaciones para resolver ese tema fue dividir condiciones institucionales y condiciones de programa, con un mensaje claro. Los programas se dan en instituciones, no por fuera de ellas, al margen de ellas o de manera paralela a ellas. Y aquí hay un punto bien importante. Hombre, es que yo soy institución acreditada, entonces yo ya tengo las condiciones institucionales aprobadas y no me toca preocupar por eso. Yo los invito a que leamos bien para no caer en esa falsa ilusión o falsa alegría. Cuando ustedes revisan las condiciones de programa, siempre se pide en consonancia con el sistema institucional de créditos, en consonancia con el sistema interno de aseguramiento de la calidad, en consonancia con la política institucional. Los programas se dan en instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el decreto 1330 establece que las condiciones institucionales se evalúan una vez cada 7 años para instituciones no acreditadas o para instituciones acreditadas. Como son de alta calidad, ya se entiende que si son de alta calidad, pues tienen lo mínimo. Entonces, institucionalmente, las condiciones institucionales se dan por aprobadas. No, lo que pasa es que no podemos perder de vista que estamos justo en el momento de la transición de una norma anterior a una norma nueva. Y dentro de esa transición, pues las condiciones institucionales se dieron por aprobadas. Pero lo que podemos hacer si no intervenimos en las transformaciones de las condiciones institucionales es desplazar el problema, ya no para el cierre de vigencia de la transición del 1330, sino para el cierre de la vigencia de la acreditación institucional. Entonces, por más que estemos acreditados o no, hay condiciones institucionales que tenemos que mejorar o que tenemos que actualizar o que tenemos que crear. Y una de ellas es, ¿cuenta el ITM con un sistema interno de aseguramiento de la calidad? No lo sé. Ahora, cuando uno hace esa pregunta, uno dice, sí, aquí tenemos un sistema interno de aseguramiento de la calidad. Cuando uno comienza a ver, sí, hay unos procesos, hay unos procedimientos, hay unos logros maravillosos, pero no hay un sistema. No hay un sistema declarado. Y ojo que no es un sistema de información, es un sistema que está comprendido, que está compuesto, más que comprendido,
por asuntos de informática, de sistemas de información, por políticas institucionales, por formas de gestión y seguimiento, por formas de articulación explícitas y declaradas entre calidad, planeación y presupuesto, por mencionar algunos componentes. Y luego, las condiciones de programa ya son las que propiamente me permiten indagar por la calidad de un programa académico. Imagínense a este filósofo que, entre otras cosas, hace parte de las motivaciones para las transformaciones, evaluando la solvencia financiera del ITM, por decir cualquier cosa, como par institucional. Va a tener un problema, que es lo que estaba pasando con las antiguas visitas en el 1295. Como pares evaluábamos todo en los programas académicos. Entonces a mí me llamaban, bueno, usted va a ser un par académico, el programa de filosofía en la Universidad X. Ah, perfecto. Y va a evaluar todas las condiciones. Entonces, claro, a mí me tocaba entrar a evaluar finanzas, gobierno, cosas para las cuales no necesariamente estaba preparado. Esta división entre condiciones institucionales y de programa permite que los pares de los programas sean pares académicos concentrados en evaluar el componente académico o institucional, pero académico, disciplinar del programa. Un segundo cambio, o más bien dentro de estas condiciones institucionales, se plantean 6. Primero, mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, ustedes ya las conocen, estructura administrativa y académica, voy a dejar esta para lo último, programa de egresados, modelo de bienestar y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas. Esto es lo mínimo institucional que requiere cualquier institución de educación superior para funcionar, para tener 1, 2, 3 o 90 programas. Y al tiempo, una cultura de la autoevaluación, que insisto, no es documento maestro, cuadros maestros, indicadores, aunque los contenga. De hecho, si ustedes revisan el decreto 1330, se encontrarán que ya desde el decreto se plantean algunos componentes o elementos mínimos que debe tener el sistema interno de aseguramiento de la calidad de toda IES. 1, articulación de planeación con presupuesto. 2, sistemas de información que soporte la toma de decisiones. Entonces miren que ahí ya hay cambios. No es que yo tenga el sistema de información, es que tengo que demostrar que lo uso para tomar decisiones. ¿Por qué se hizo la transformación curricular? Ah, no, porque es que acabó de llegar un profe de hacer su doctorado en Francia y nos dijo que es que no, aquí estamos perdiendo el tiempo en cómo estamos formando los ingenieros civiles o cómo estamos formando los filósofos, que se deben formar es así. Y entonces hacemos la transformación curricular. Ya ese tipo de decisiones van perdiendo vigencia porque la pregunta es, toda decisión en una lógica de la autorregulación o de la autoevaluación tiene que estar soportada en evidencias, no en las intuiciones o percepciones que tenemos como profes, como vicerrectores, como rectores, como pares, etc. Entonces, esta cultura de la autoevaluación es un asunto que es institucional, aunque se materializa en la gestión de cada programa académico. Y este decreto 1330 define que hay unas condiciones de programa, 9 condiciones de programa. Si ustedes revisan la imagen, y valga la cuña para decir que ninguna imagen está puesta de manera gratuita, las condiciones de programa no son silos, las condiciones de programa no son estanques que están uno al lado del otro, donde en uno pasa lo que no pasa en el otro, donde en uno almaceno algo que no almaceno en el otro, o en cualquier caso, donde no comunico aquello almacenado. Las 9 condiciones de programa, así como las 6 condiciones institucionales, todas se comunican entre sí. Aquel punto donde no haya comunicación, hay un bache en calidad. Aquel punto donde no haya comunicación, hay un bache, una brecha en términos de coherencia institucional. Dentro de estas condiciones de programa, aparece la denominación. Voy a tener un par de ellas para dar ejemplos de coherencia. Denominación, justificación, aspectos curriculares, organización de actividades académicas y proceso formativo. Investigación. Aquí hay una de las grandes transformaciones del decreto 1330. Por ejemplo, una de las razones por las cuales más registros calificados se negaban en Colombia, no al ITM, en Colombia, es porque no había artículos en revistas indexadas o libros resultados de investigación. Y la pregunta académica es, ¿necesitamos que todos los programas produzcan artículos en Q1? ¿O esa es una forma de homogeneizar que todos tenemos que hacer lo mismo aunque no tengamos que hacerlo?
aunque nuestra vocación no sea la misma. ¿Qué pasa con la investigación aplicada? ¿Qué pasa con la investigación formativa o la formación para la investigación? Miren, en este país, como existe el ITM, como existe la Universidad Nacional, existe la Escuela de Cadetes Almirante Padilla. ¿Cómo podríamos nosotros seguir gestionando una institución habilitada por ley para ofertar programas de educación superior como esa si le negamos registros calificados porque no nos muestran el presupuesto desagregado? Recuerden, el presupuesto desagregado de esa institución es materia de seguridad nacional, proviene del Ministerio de Defensa. Entonces, en términos sistémicos, pensando sistémicamente el país, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el nivel de formación? ¿Cuál es la vocación de la institución y del programa? Y sobre esa base, ¿cuál es la investigación? ¿Cuál es la extensión? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Con claridad decimos, hombre, un programa académico de pregrado no forma investigadores, forma para la investigación. Pero es que yo tengo un egresado que se ganó un premio a la investigación porque produjo un dispositivo electrónico. Ese es un outsider, ese no es ese mínimo esencial, no es lo que hace cualquier ingeniero, no, ese lo hace porque tiene unas condiciones especiales, unas intencionalidades distintas, diferenciales, etc. Entonces, lo que sucede en términos de estas condiciones de programa, en materia de coherencia es lo siguiente, y les voy a dar un ejemplo. Si yo, como programa, en la justificación del mismo, no tengo en cuenta lo que pasa en el sector, las demandas del sector educativo, por eso la primera parte de la presentación, voy a construir unos resultados de aprendizaje que pueden estar anclados a una necesidad pasada. Pero también al revés, si yo construyo unos resultados de aprendizaje que no leen lo que yo mismo dije en la justificación, tengo un problema de coherencia. Entonces les voy a poner el siguiente ejemplo. Claro, están de moda los objetivos de desarrollo sostenible, la transformación digital, las competencias digitales, la formación integral, todas estas cosas. Entonces yo pongo todo eso en la justificación. Pero cuando lo hago de manera irreflexiva, mis resultados de aprendizaje o mis macrocompetencias o como se llamen, según el modelo pedagógico, o lo que haga a sus veces, entonces estoy parando un edificio sobre unos cimientos que no uso. Dicho de otra manera, con un ejemplo. Voy a crear el programa de fisioterapia, esto es un ejemplo, no es real. Voy a crear el programa de fisioterapia porque en Medellín es necesario formar talento humano en salud, según los informes del Ministerio de Salud, en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esa es una de mis justificaciones. Ah, perfecto. Pero resulta que ningún resultado de aprendizaje o ninguna actividad del plan de estudios le apunta a la promoción y la prevención. Ahí hay una incoherencia. Y son ese tipo de cosas las que se revisan tanto para acreditación como para renovación de registro, como en definitiva las que deberíamos hacer nosotros antes de presentar un programa. Es que es un asunto de responsabilidad social y de coherencia académica e institucional. Yo, mi programa de tecnología en archivística contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, supongan que el ITM tiene tecnología en archivística y que yo soy archivista y que me nombran a mí como par. Entonces, yo llego y les hago la siguiente pregunta. Miren, ustedes en la justificación del programa dijeron que el programa le aporta a los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo simplemente quiero hacerles la siguiente pregunta, o las siguientes dos preguntas. ¿Cómo y a cuáles? Porque si a mí me dicen los ODS son los 17. Entonces, si ustedes me empiezan a responder y me dejan como en el aire, les pregunto, listo, venga, en concreto, ¿cómo el programa de tecnología en archivística le aporta al objetivo de desarrollo sostenible sobre el cierre de brechas entre hombres y mujeres? Equidad de género. Demuéstremelo. Ah, no, es que, a ver, no, a ese no. Entonces, estas transformaciones, lo que aparece tanto en los documentos de normativa como en sus reglamentaciones, pero en general, una transformación del concepto de calidad implica básicamente hablar de coherencia. ¿Qué digo que necesito? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Por qué lo voy a resolver? ¿Y qué condiciones tengo para resolver lo que yo dije que iba a resolver?
nosotros no tenemos que responder a todo, no podemos responder a todo, y entre otras cosas, pues, digamos, excede nuestras capacidades y nuestras dinámicas institucionales. Estas condiciones tanto institucionales como de programa implicaron varios cambios, y aquí les voy a mencionar algunos, digamos los que a mi modo de ver son los principales. Primero, que se reconoce la naturaleza institucional y de programas, pero venga, nadie les va a decir cuál es la naturaleza del ITM, nadie les va a decir cuál es la naturaleza del programa, nadie les va a construir la misión, nadie les va a actualizar la misión, no les vamos a actualizar a las instituciones aliadas en el plan padrino cuál es su programa académico o cuál debe ser su nivel de formación. Eso lo digo yo. Yo como institución, en el marco de mi autonomía, digo, esta institución hace esto, busca hacer esto y lo va a hacer de esta manera, punto. Y sobre esa base es que yo voy a ser evaluado. Por eso, cuando uno está formulando resultados de aprendizaje, tiene que tener muy claro que toda promesa tiene que ser cumplida. Si la promesa no es cumplida, la promesa no se debería hacer o voy a estar en aprietos para la renovación de registros calificados. Ejemplo con asterisco. Resultado de aprendizaje del programa X. Voy a formar buenos ciudadanos integrales y comprometidos con el desarrollo sostenible. Pregunta, ¿usted cómo va a evaluar eso? Segundo, ¿usted puede hacerlo? O sea, que usted puede incidir en la voluntad de todos los individuos de tal suerte que ahí sí, en un ejemplo de sano, de puro conductismo, usted con un programa educativo condiciona la voluntad de una persona. Así no quiera ella comportarse éticamente, a que se comporte éticamente. Entonces, hay un tema de qué defino como naturaleza, qué defino como propósito, y sobre esa base me van a evaluar. Segundo, articulación entre condiciones institucionales y de programas. Ya la vimos, me voy a saltar un poco, de la misma manera que el reconocimiento a la acreditación. Si soy acreditado, tengo las condiciones institucionales aprobadas, no necesito visita de pares, etc. Sistema institucional de créditos. Se plantea que haya un sistema institucional de créditos, que haya unos referentes institucionales para la asignación de créditos, que es algo que no necesariamente pasa en todas las instituciones de educación superior. Hombre, un crédito en Colombia equivale a 48 horas. Sí, no es lo ideal, no es lo mejor, pero equivale a 48 horas y eso no se pudo cambiar y se va a demorar un ratico para cambiarse. La pregunta es, ¿cómo los asigno? ¿Sigo en programas de maestría o de especialización teniendo cursos de un crédito? Incluso algunos dicen, ¿de 2 créditos? O como política institucional, mi programa de maestría tiene 3 créditos en adelante. Depende de cada universidad. Digo que mis programas académicos son de 4 años, son de 3 años o son de 5 y de 6. ¿Cuál es la duración de mi programa académico? ¿Cuál es la duración de mi semestre? ¿Cuál es mi política institucional de créditos? ¿Cuál es la relación entre créditos en relación con trabajo independiente, con trabajo de acompañamiento directo, etcétera? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la disposición institucional y cómo me articulo con ella? 5. Investigación en lo que llamo contexto curricular. Formamos para la investigación en pregrado, pero pregunta, que se las dejo sobre la mesa. ¿Yo me formo para la investigación en un curso de metodología de la investigación? ¿O es una competencia transversal a todos y cada uno de los cursos? De la misma manera que sucede con la ética, con el pensamiento crítico, con la imaginación, con las competencias ciudadanas. Yo aprendo a ser buen ciudadano en un curso, en 15 cursos, en 20 cursos o en el ejercicio diario de mi proceso educativo y de mi profesión. Sexto cambio importante, tanto para el decreto como para el acuerdo, autoevaluación sistemática. Y este fue un primer cambio que generó un gran ruido. ¿Cómo es posible que el 1280 y que el 1330 hayan eliminado los 2 momentos de autoevaluación o el periodo, o cada 2 años la autoevaluación? Entonces estamos en el aire. No, no estamos en el aire. En el marco de la autonomía universitaria se solicita que la autoevaluación sea sistemática, no necesariamente periódica. Periódico puede ser cada 50 años. Sistemática es permanente. Por eso incluso el Acuerdo 02 dice periódico y permanente. Y el decreto 1330 dice sistemático. No es cada 2 años, es siempre. Es siempre.
Por eso ahora la lógica será, no demuéstrame esos 2 momentos de autoevaluación, sino demuéstrame que sistemáticamente usted ha hecho lo siguiente. Declaró lo que iba a hacer, evaluó lo que estaba haciendo, introdujo acciones de mejora, evaluó las acciones de mejora que sí hubieran servido para lograr lo que usted se prometió y si no, introdujo nuevas acciones. Y esa lógica es sistemática. Y eso es uno de los componentes del sistema interno de aseguramiento de la calidad. 7, modalidades. Aquí hay un gran cambio y que para instituciones como ustedes es maravilloso. Por primera vez en Colombia, el decreto 1330 introduce no solamente la modalidad virtual, que estábamos acostumbrados, la modalidad presencial, sino que introduce el blended, introduce la modalidad dual. Y ustedes bien saben que hay referentes como Alemania, como México, como Japón, en materia de educación o de modalidad educativa dual, que es la educación o los procesos de enseñanza y aprendizaje que yo hago en y con el sector, en y con la empresa. Ahí ya hay una oportunidad bien interesante, por ejemplo, en materia de grupos de universidad, empresa, Estado, y hacer cosas muy interesantes en este asunto. Se introduce la modalidad blended, se acaba ese porcentaje de créditos que a uno siempre le parecía, pero ¿por qué el 25% me define que es un programa virtual y no el 24%? ¿Cuál es el criterio? No, el criterio simplemente es, hay modalidad blended, hay modalidad dual, ¿cuáles son sus criterios institucionales para definir esta materia? Y un último gran cambio, que son los registros calificados únicos, y es, con un mismo registro calificado, yo puedo tener un programa académico en varios lugares de desarrollo, por ejemplo, o puedo tenerlo en varias modalidades, salvo para el caso de posgrado. Puedo tener un programa de ingeniería industrial en modalidad presencial y un programa, el mismo programa en modalidad virtual o en modalidad blended o en modalidad dual con un mismo registro calificado. Ojo, no es automático, no es un asunto que se define por economía procedimental o economía administrativa. Es un asunto que se decide porque, por ejemplo, hay estrategias de interacción entre cada una de las modalidades, porque estamos hablando del mismo programa, hay unidad curricular, hay unidad de gestión, hay unidad de la calidad. O sea, no es una decisión que se tome a la ligera, ni una decisión que se tome administrativamente, aunque implique un componente administrativo, pero fundamentalmente hay que atender asuntos curriculares y asuntos de gestión de la calidad para efectos de esas decisiones. Pero sin lugar a dudas permite que haya una mayor agilidad y una mayor presencia de los programas en distintos territorios o en distintas modalidades. Con respecto al Acuerdo 02 y en relación con la que acabo de referir, hay varios cambios. Coherencia, cómo el PEI articula, y ya comenzaron los pares a hacer preguntas de ese tipo, o afortunadamente, cómo el proyecto educativo institucional, pregunta para un vicerrector administrativo, esto sí es un caso real, solo me reservo el nombre de la institución, cómo el proyecto, pregunta a vicerrector administrativo, cómo el proyecto educativo institucional permea la gestión administrativa de los profesores. Entonces el vicerrector saca el cuadrito de la tipología profesoral, saca el cuadrito de la forma de gestión de los profesores y resulta que es que el PEI dice que se trabaja por competencias, pero la gestión profesoral son cursos teóricos por un lado y cursos prácticos por otro. Y cuando uno trabaja por competencias no hay una diferencia entre lo teórico y lo práctico. La competencia implica las tres cosas. Entonces, ese tipo de asuntos, desde lo macro hasta lo micro, son condiciones o factores determinantes para la calidad. Si yo, y esta es una anécdota que ha corrido mucho en el país, si yo defino que mi institución en la misión es una institución equitativa, incluyente, plural, diversa, pero es que respeta la equidad, hubo algún caso de acreditación internacional, muéstrame la composición del Consejo Superior, ¿por qué todos son hombres? Ya ahí hay una pregunta en materia de equidad y diversidad, y nadie le obligó a esa institución a decir eso en la misión, la misma institución lo dijo. Por eso, ¿qué prometo y qué puedo cumplir? Y si no, no lo prometo. Autorregulación más que aseguramiento, no se trata de tener un proceso que se certifica o un proceso que se llega como punto definitivo, sino esta lógica que acabo de referir.
qué he prometido, qué he definido que voy a hacer, cómo lo evalúo y cómo voy monitoreando y mejorando. Gobierno corporativo, sistema interno de aseguramiento de la calidad, competencias del siglo XXI, que las vimos ahora, pero en definitiva, si ustedes revisan el Acuerdo 02, dice, por ejemplo, un programa de alta calidad se caracteriza por demostrar que los estudiantes adquieren, demostrar, no prometer, que los estudiantes adquieren competencias que les permiten gestionar de manera independiente o autónoma su aprendizaje, curricularmente hablando. Implicaciones en materia de calidad. Aquí hay un ejemplo de una estructura de un sistema interno de aseguramiento de la calidad. Es un ejemplo que se publica sobre una universidad sueca en el año 2020 como un ciclo. Si ustedes revisan, este es un ciclo en el cual todo es comienzo y todo es fin. Yo elaboro resultados de aprendizaje, hago planes de evaluación, de rúbricas, ejercicios de mapeo curricular, luego analizo las relaciones que esos programas o que mi institución tienen con la sociedad, con todos mis stakeholders, tengo amigos críticos, tengo luego procesos de evaluación que implican cada uno de mis actores, desde el rector hasta el estudiante de primer semestre y de vuelta. Planeo cambios sobre la base de esas evaluaciones, no sobre la base de la intuición o la percepción. Hago esos cambios y todo el tiempo estoy en ese ciclo. Las transformaciones curriculares no se hacen hoy para siempre, se hacen hoy para hoy y mañana cambian. Mañana cambia la realidad, cambia la educación y cambia la norma. Por supuesto, con algunas implicaciones que las vamos a ver un poco más en detalle en la próxima sesión que tenemos de encuentro, con un cambio en la forma de gestionar nuestras clases, de gestionar no nuestro salón de clase, sea físico o virtual, sino nuestra institución como un centro para el aprendizaje. Y cuando hablamos de centro para el aprendizaje, estamos hablando de que también los estudiantes, también los profesores, también el rector, los vicerrectores, todos en algún momento, ojalá cada vez más momentos, somos estudiantes. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo para incentivar, y por eso el decreto y por eso el acuerdo tienen un énfasis tan fuerte en los resultados de aprendizaje. Cuando yo formulo resultados de aprendizaje, miro lo que pasa en el sector externo. Ahora decíamos, ¿qué lugar tienen las asociaciones? Yo les pregunto, los que estamos aquí que gestionamos programas académicos de ingeniería, ¿conocemos acaso? Yo estoy seguro que sí, pero lo voy a poner como ejemplo. ¿Conocemos acaso los estándares de competencia definidos en el 2016 por la Asociación Iberoamericana de Educación en Ingeniería, suscritos por ACOFI, de cuáles son los mínimos esperables de un ingeniero de cualquier país de Iberoamérica? Esas referenciaciones de asociaciones, de planes de desarrollo, de dinámicas sectoriales, son necesarias para la formulación de resultados de aprendizaje. Y además de lo disciplinar, la transformación misma del sector educativo. A uno de los autores, tal vez clásicos, muchos de nosotros, bueno, tengo que confesar que el nosotros es algunos de ustedes, a mí me tocó luego verlo por YouTube, aunque no parezca, me tocó luego verlo por YouTube, Carl Sagan, en un libro que se llama El mundo y sus demonios, refiere lo siguiente: tanto el escepticismo como el asombro son habilidades que requieren atención y práctica. Gestionamos programas, actualizamos programas, acreditamos programas, obtenemos registros calificados para personas así, para personas que no tienen una única visión del mundo, que no tienen una visión a partir de la fe, sino a partir de procesos estrictos de prueba, al menos en el ejercicio de su profesión. En su fuero interno cada quien es libre de hacer lo que considere, a partir de criterios de rigor estrictos de prueba, aplicados no solamente hacia lo que está fuera de ellos, sino aplicados estrictamente y de manera especial a lo que está dentro de ellos. Si para algo tiene que servir la calidad o estas transformaciones del sistema de aseguramiento de la calidad, es para que pase algo más que para medir, que pase algo más que para obtener un sello, que pase algo para transformar los programas, porque transformar los programas implica transformar la sociedad, implica no quedarnos atrás en ese proceso de carrera continua y de alguna manera como instituciones extinguirnos. De hecho, una de las afirmaciones que hacía Harari
hace un mes en un evento de una farmacéutica sobre el COVID, era que lo único que nos diferencia a los humanos de los virus es que podemos cooperar. Bueno, en teoría, que podemos cooperar. Un sistema de aseguramiento de la calidad, una transformación de estas políticas institucionales, si no está articulada acá, va a tener serios aprietos, tanto para las reformas o para las transformaciones o para las acreditaciones, como en definitiva para la sostenibilidad de programas e instituciones. Voy a dejar hasta ahí para que tengamos espacio para algunas preguntas, porque en la sesión siguiente, ya con estos cambios, con estos retos un poco dibujados, vamos a entrar, bueno, ¿y qué implica para instituciones, para los profesores, para los planes de estudio, para los programas académicos? ¿Qué y cómo podría gestionarse eso? Les agradezco mucho esta atención y entonces les propongo que, no sé, Dora, ¿cómo prefieres si moderas las preguntas o si simplemente pues vamos levantando la mano y nos vamos dando la palabra entre todos? En un ejercicio de autogestión y autorregulación. Bueno, muchas gracias, Camilo. Supremamente interesante tu intervención. La presentación es muy bonita. Nos vas a tener que contar la idea de las imágenes, porque yo sí me pasé pensando en la imagen, ¿por qué? Pero bueno, no veo en el chat ninguna pregunta, entonces los profesores, si quieran intervenir, pueden levantar la mano y vamos, y lo puedes ir haciendo vos mismo. Por favor. Súper, adelante. Diana. Buenas tardes para todos. Primero que todo, mil gracias. Excelente reflexión. Yo creo que ya era hora, dentro de los decretos y las normativas, que entendiéramos que no es para cumplir, que no es un sistema de calidad de la educación para cumplir unos requisitos, obtener un resultado, sino, venga, autorregulémonos. ¿Qué es eso? Es para dónde voy, qué estoy prometiendo, cómo voy, esto no me está funcionando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si prometí algo, debo cumplirlo. Una cantidad de cosas. Mis preguntas son dos. La primera, ¿están en este momento las instituciones de educación superior en capacidad de contemplar su misión y su visión en aras de hacer cambios y ajustes con respecto a la normativa? Porque para mí, Diana Estrada, todo se centra ahí. Venga, miremos mi misión, mi visión y cómo lo bajo hasta requisitos, hasta reglamentación, hasta normas, hasta resultados de aprendizajes, hasta competencias, etcétera. Y dos, la segunda es con respecto a los sistemas de aseguramiento de la calidad dentro de las instituciones. Estamos hablando de que es un proceso sistemático y es un proceso permanente, pero en ningún momento la ley o la regulación nos evita o nos quita o nos impide que las oficinas de aseguramiento de la calidad o de autorregulación nos digan, bueno, vamos a seguir haciéndolo cada año, cada 2 años, etcétera, etcétera. Hasta donde yo tengo entendido tanto de CNA como de ministerio no, venga, hay que hacerlo sistemático y permanente, pero también con la autonomía propia de la institución. Si usted decidió hacerlo cada 2 años, o estoy equivocada en esa percepción. Muchísimas gracias, de verdad, mil gracias. No sabe cuánto le agradezco. Diana, la primera pregunta me recordó una afirmación de alguien que decía, siguiente pregunta, amiga periodista. Mire, Diana, yo creo que sí. Es decir, yo creo que ya hay aprendizajes ganados a lo largo de la historia muy importantes. Capacidades instaladas muy importantes. Y a veces temor al riesgo. A veces desconfianza.
una de las primeras cosas que comenzaron a suceder cuando pasó la pandemia fue: listo, profe, entonces su clase es el martes y jueves de 8 a 10. Usted me tiene que enviar pantallazos de que dio clase. Dio pantallazos de que dio clase. Tiene que firmarme el formato de no sé qué. Con el tiempo eso fue cambiando, con el tiempo eso se fue tranquilizando un poco. Y esto lo pongo como ejemplo de desconfianza. En general, tenemos ciertos grados de desconfianza a todo nivel en la gestión que hacemos como país de la educación y que hacemos institucionalmente sobre la educación, por distintas razones. Confiar siempre será más difícil. Pienso al tiempo, Diana, que nunca estaremos lo suficientemente preparados para hacer una transformación en cualquier nivel que sea, menos en un contexto como estos, donde, por ejemplo, en materia de planeación estratégica en general y en educación superior en particular, cada vez la planeación a largo plazo en la literatura se define como ciencia ficción. Es decir, estamos preparados para no saber qué va a pasar. Para eso sí estamos muy preparados. No necesariamente lo aceptamos, pero estamos muy bien preparados. Espero. ¿Qué es lo importante, creo yo, Diana? Es, con la preparación que tenemos, ¿qué hacemos? Lo más bonito de todo, Diana, es que cuando lo hacemos sobre la base de la preparación y nos seguimos preparando, nos damos cuenta que aquello que hicimos lo hubiéramos podido hacer mejor. Nos pasa como profesores, nos pasa como administradores, nos pasa como rectores y vicerrectores, nos pasa como país, nos pasa como personas. No tiene por qué pasar algo distinto en nuestra vida personal a lo que pasa en el ejercicio profesional. Vamos por un camino, después vamos por otro, y no necesariamente significa que nos equivocamos. O sí, y tal vez perderle miedo al error y no castigar el error puede ser un factor importante para saber que no estamos preparados, pero que tenemos que avanzar. Vamos, no irresponsablemente, pero vamos. Y hagamos esas transformaciones y hagamos esas actualizaciones o modernizaciones que consideramos. Segundo, no, usted no está equivocada. No hay una temporalidad. No hay, como en el 1295, una temporalidad de 2 años. Hay una expresión. La expresión es evaluación sistemática, por un lado, o periódica y permanente, por el otro lado. Lo que pasa es que allí comienzan a aparecer reflexiones más de fondo que de forma. Por ejemplo, siempre con la deserción, y aquí me meto en un terreno que mi amiga Dora le pido que me corrija, siempre con la deserción tenemos una tensión entre si la evaluamos o la registramos. Es decir, si evaluamos las causas y diseñamos e introducimos acciones para disminuirla, o si registramos cuántos se fueron y por qué se fueron. Coloquialmente hablando, a veces lo que hacemos es medir la deserción o en cualquier caso evaluarla, permítanme la expresión, post-mortem. Cuando ya se fueron, decimos, se fueron 45%, 48%, y vamos a introducir estas políticas, estas acciones para prevenir que eso suceda. Pero esa lógica puede tener un asunto problemático, y es, si todos somos diferentes, si los estudiantes son diferentes, si hay cambios generacionales, si la deserción es un fenómeno multifactorial y por tanto está asociada de asuntos personales, económicos, sociales, educativos, familiares, etcétera, ¿qué me garantiza que la razón por la cual se fueron unos es la razón por la cual se van los otros? Yo la puedo evaluar cada 5 años. La pregunta es, ¿cuál es la incidencia real y efectiva? O ¿cómo puedo incrementar la incidencia en las políticas o en los procesos o en las estrategias o en los planes o en los proyectos que introduzco como institución para disminuir la deserción? En cambio, si yo la evalúo sistemáticamente, yo puedo decir, venga, este estudiante está en riesgo de irse, este profesor, ojo, profesor está en riesgo de irse. ¿Qué puedo hacer para que no se vaya? O decido que se vaya. Es una decisión personal e institucional válida.
¿Qué puedo hacer antes de? De allí, Diana, que la sistematicidad, con independencia de que haya una norma que me diga cada cuánto, que efectivamente se la juega en el marco de la autonomía universitaria, en el sistema interno de aseguramiento de la calidad, no hay nada que me diga cada cuánto, pero luego de una reflexión profunda y académica que yo hago, cada cuánto lo debo evaluar. ¿Puedo evaluar los resultados de aprendizaje cada 8 días? Hombre, venga, no tiene sentido. ¿Puedo evaluarlos cada mes? Probablemente tampoco. ¿Pero los evalúo cada 2 semestres? Bueno, puedo introducir pruebas estandarizadas para relacionar Saber 11, Saber Pro, con pruebas intermedias que me permiten ir monitoreando el avance en el desarrollo de las competencias genéricas de mis estudiantes. Allí, para ese efecto, voy a evaluar cada 2 semestres o voy a evaluar cada 3 semestres. Pero para un asunto como la deserción, desde hace mucho tiempo hablamos de alertas tempranas. Entonces, por eso, Diana, no hablar de periodicidad hace referencia a que cada aspecto que interviene en la gestión de la calidad y en la gestión universitaria tiene formas diferentes, dinámicas distintas, que sí, todas están asociadas para la configuración de un programa de calidad, de una institución de calidad, pero que tal vez requieren aspectos diferenciales sobre la base de aquello que se busca. ¿Cada cuánto evalúo la pertinencia de mis medios educativos? Cada 6 meses. Hombre, yo creo que es muy poquito. ¿Cada año? Ah, perfecto. ¿Cada 2 años? Sí, me parece razonable. Cada 2 años hago una evaluación de la actualización de la infraestructura tecnológica. Perfecto. Introduzco acciones de mantenimiento para esto. Perfecto. Cada 2 años. No lo puedo hacer cada 6 meses, no lo puedo hacer cada mes. Si ustedes miran, deserción, medios educativos, resultados de aprendizaje, justificación del programa, pueden tener desde la perspectiva de los programas, pero también en materia de políticas. Imagínense ustedes actualizando una política cada mes o cada 6 meses. No hay gobierno posible. Cuando la estoy implementando, ya la estoy cambiando. Entonces, diferentes condiciones implican diferentes formas de gestión articuladas sobre la base de la coherencia y de la calidad. ¿Listo, Diana? Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable. Listo, Diana, con gusto. ¿Quién más? Para que conversemos. No tenga que desplazar y desgastarse. Escuché una palabra que no sé si se refería a la respuesta o un micrófono accidentalmente activado. Bueno, Dora, creo que no hay más preguntas. De todas maneras, ahora en breve les comparto a través de Dora el link de la presentación. Ya ha corregido el gazapo que había en condiciones institucionales, para que ustedes lo puedan mirar, para que ustedes puedan recordar el tema, y para efectos de la próxima sesión podemos dar unos minuticos al comienzo, en el caso en el cual hayan surgido preguntas en el entretanto, y poder resolverlas. ¿De acuerdo? Súper bien, muchas gracias, Camilo, de nuevo. No, a ustedes. Los comentarios son de agradecimiento y de excelente presentación en general, y creo que nos tuviste ahí atentos durante todo el tiempo. Bueno, para terminar, yo quiero hacer un avisito parroquial, como siempre. Como los profes, como ustedes tienen unas propuestas para desarrollar en la diplomatura, esas propuestas nos las pasaron en el mes de diciembre, ustedes deben estar avanzando en ellas, pero nosotros no sabemos cómo van. Entonces, queremos proponerles que hagamos unas reuniones, no dentro de este encuentro, porque obviamente tiene un objetivo diferente, pero si nos pueden ir contando por el correo electrónico algunas disponibilidades de horarios. Por ejemplo, el grupo de Diana Estrada, que fue quien intervino hace un ratico, está con el profesor John Mario y otros, y nos dice, tengo tales disponibilidades en plural, no una disponibilidad, sino varias, porque así nos vamos acomodando y hacemos algunas reuniones. Entonces quedamos atentos a esas propuestas de ustedes. Y con Camilo quedamos atentos entonces a vernos en 15 días por este mismo canal a la misma hora. Bueno, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias.